Buenos días a todos y a todas. Obviamente agradecerles por su presencia, agradecerle al compañero Fera, que no sé si está acá o ¿dónde está? Ahí está, por facilitarnos este hermoso espacio y que en breve se va a transformar en el hotel más concurrido de la zona, ¿no? Totalmente. A todos los presentes, muchos compañeros y compañeras de la gestión provincial. Esta es una más de las distintas jornadas que venimos haciendo desde marzo de este año, en donde, por instrucción del gobernador Kicillof, empezamos a organizar una serie de encuentros de debate, de reflexión, de toma de posición sobre determinados temas que nosotros consideramos totalmente relevantes y determinantes para el futuro de los bonaerenses. Por eso es que la llamamos Jornadas por el Derecho al Futuro, hace composé de alguna forma con el eslogan, o mejor dicho, con el objetivo que tiene todo el gobierno provincial, que nos hemos fijado desde el primer día en trabajar para que todos los bonaerenses, todas las bonaerenses puedan hacer efectivos sus derechos, y el derecho que engloba eso es que todos tengamos un futuro más digno y más próspero en la provincia de Buenos Aires. Arrancamos, me acuerdo, por allá por marzo en la Universidad de José Cepaz. Lo hicimos además por sección electoral. Esto vendría a ser, el otro día lo decía, como en los discos cuando ponen el bonus track al final. Esta jornada vendría a ser como una suerte de bonus track, aunque no es el final, en el medio, digamos. Porque la idea era hacer una jornada debatiendo distintos tipos de derechos en la provincia de Buenos Aires en las 8 secciones electorales que tiene la provincia de Buenos Aires, y puntualmente tomando como ámbito físico a las universidades nacionales que hay, o provinciales, que hay en la provincia de Buenos Aires. Por eso arrancamos en la primera sección en la Universidad Nacional de José Cepaz, debatiendo sobre el derecho a la salud. Ahí esa jornada la organizamos con Nico Kedeplak, con todo su equipo, en una universidad además del conurbano, una universidad populosa y que se está especializando, entre otras cosas, en los temas, en las carreras de salud vinculadas a las ciencias de la salud. Después continuamos acá cerquita, o relativamente cerca, en la UNSADA, en la Universidad Nacional de San Antonio de Areco, discutiendo el derecho al arraigo, que de la misma forma que esta jornada y que la que tuvimos hace 2 días en Mar del Plata, quizás son conceptos un poco más abstractos: el arraigo, el derecho a disfrutar, el derecho a la soberanía. En los otros casos a veces son cosas como mucho más concretas, inclusive que tienen una cartera ministerial propia, digamos. Hay un Ministerio de Salud, se discute el derecho a la salud, hacemos una jornada para discutir la salud. Por eso, entre otras cosas, por eso estoy hoy acá solo en esta mesa, porque la soberanía, el derecho a disfrutar, en ese momento el arraigo, es mucho más transversal, es un concepto mucho más transversal que abarca hacer efectivo esos derechos desde el gobierno de la provincia de Buenos Aires, abarca distintas carteras, distintas subsecretarías, distintas políticas, distintos programas, distintas herramientas. Por eso discutimos ahí en San Antonio de Areco el derecho al arraigo, entre otras cosas porque ahí en San Antonio de Areco hay un compañero, Paco Durañona, senador, que hace tiempo viene instalando las discusiones sobre la importancia del arraigo y las políticas públicas que hay que instalar en los distritos del interior para que aquellos que les tocó nacer en una ciudad, en un pueblo, en un distrito que no tiene ni la misma población, ni muchas veces los mismos servicios, ni el mismo acceso a oportunidades, lo puedan tener efectivamente. Y ahí pusimos en valor la gran cantidad de políticas que se están llevando, muchas de esas por primera vez en la historia, y que están específicamente diseñadas para los distritos del interior de la provincia de Buenos Aires. Pues me voy a referir a 2 en particular. El arreglo, la puesta en valor de los caminos rurales es algo en lo que los gobiernos provinciales nunca se habían involucrado, mucho menos de esta forma. El gobierno anterior, el de María Eugenia Vidal, me acuerdo, el ministro Sarquís, el ministro de Agricultura de Vidal, había anunciado 2 veces un programa de caminos rurales en donde se iban a mejorar 12.000 kilómetros de camino. Lo anunció 2 veces, hizo 2 actos para anunciar ese programa. Nunca hizo un solo camino rural. El gobernador Kicillof nunca lo anunció, nunca lo prometió, nunca lo dijo en campaña, pero ya llevamos más de 5.000 kilómetros arreglados, con la pandemia, con la falta de recursos que tiene
la provincia de Buenos Aires. Y después otro programa que me toca, bueno, acá está el Colo Berdinelli, trabajarlo con el Colo, con su equipo, que es el programa Puentes, en donde estamos creando, fortaleciendo, mejorando y dictando nuevas carreras en 50 centros universitarios del interior de la provincia de Buenos Aires. Experiencias que no habían tenido nunca lugar en la historia de la provincia de Buenos Aires y que afectan directamente, que impactan directamente en las poblaciones rurales, en las poblaciones del interior de la provincia de Buenos Aires. Después pasamos a Augusto, ese lo organizamos con tu equipo, en la Universidad de Quilmes, mejor universidad del planeta, como todos saben. Las jornadas por el derecho a la producción. Ahí también tuvimos una jornada de debate y un cierre de lujo, en donde, bueno, obviamente estuvo Augusto, estuvo Axel, pero también tuvo un experto coreano en políticas industriales, Ha-Jun Chang, discutiendo, bueno, cuál era la importancia de la industrialización en general y para la provincia de Buenos Aires en particular, siendo el motor productivo, el motor industrial de la República Argentina. Después saltamos a la cuarta sección electoral, fuimos a la UNNOVA en Junín a debatir, a discutir, a cambiar perspectivas sobre el derecho a la educación. Ahí organizamos esas jornadas, obviamente, con Alberto Sileoni y con todo su equipo. Y hace 2 días, en Mar del Plata, estuvimos ahí participando y debatiendo sobre el derecho al disfrute, el derecho a disfrutar, el derecho al goce, con 2 ejes fundamentales, principales que hemos tocado ahí, que era la discusión sobre el derecho a la cultura, el acceso a la cultura para todos y todas las bonaerenses y las cuestiones más vinculadas con el turismo. Ahí también lo hicimos en conjunto con Augusto y con Flor Saintud, la presidenta del Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires. Y hoy nos toca, como digo, este bonus track que tiene la particularidad de, bueno, no estamos acá específicamente para completar una de las secciones electorales, esto va a continuar en la sexta, en unas jornadas probablemente tenemos que terminar de definir, pero probablemente van a estar vinculadas con la protección y la seguridad. Después en la séptima, vamos a hacer la jornada por el derecho al hábitat y la vivienda, seguramente en la UNICEN, en la sede de Olavarría, y terminaremos con una gran jornada por el derecho al desarrollo y al futuro en la Universidad de La Plata. Probablemente una jornada inclusive más larga, de todo el día, con varias mesas y con el cierre, bueno, de Axel, de ALAC, con Flor Saintud, con el rector de la Universidad de La Plata y distintas referencias. Decía, esta no la hicimos para completar una sección electoral, ya estuvimos en la segunda sección electoral, definimos este lugar por una cuestión casi obvia y evidente. Digo, pocos lugares más representativos de la soberanía argentina como San Pedro. Aquí tuvo lugar muy cerquita la batalla de la Vuelta de Obligado. Nosotros creemos que esta es algo así como una capital nacional o provincial, por lo menos de la soberanía, para los bonaerenses, para las bonaerenses. Por eso decidimos este lugar, por eso nos contactamos ahí con Juan, que nos puso a disposición este hermoso salón y las instalaciones del hotel, del futuro hotel. Algunas reflexiones que, bueno, tienen que ver inclusive con haber elegido esta locación, este distrito, San Pedro. Lo veníamos repasando hoy con los chicos cuando veníamos en el auto. ¿Qué se discute cuando se discute soberanía? Inclusive yo le dije, bueno, busquemos qué dice la RAE sobre la soberanía. Bueno, unas definiciones burocráticas que no tienen nada que ver con la soberanía, dice la Real Academia Española. Decíamos, bueno, ¿cuál es una buena definición de la soberanía? Yo digo, para mí, la soberanía es la defensa de los intereses nacionales. Así definiría yo, si fuese la RAE. Por suerte no lo soy, porque sería bastante machirulo si fuese la RAE. Así que yo la definiría como eso, la soberanía, la defensa a ultranza, me animo a decir, de los intereses nacionales de todo tipo, y en particular hemos definido 2 ejes temáticos para esta jornada, que son muy importantes, muy relevantes, y que probablemente tengan la clave del desarrollo para la Argentina, seguramente, pero también para la provincia de Buenos Aires de los próximos años. La soberanía energética y la soberanía de las vías navegables. Hoy vamos a tener, después me voy a referir a eso a continuación, 2 mesas de debate, de discusión, antes del cierre con el gobernador, sobre la soberanía de las vías navegables y sobre la soberanía energética, que son temas de larga data en la Argentina, sobre todo la soberanía de las vías navegables. Nuestra historia está cruzada, la historia de la Argentina, la Constitución
de la Argentina como país está cruzada por la historia de la soberanía de las vías navegables. Recordaba también en un libro del Colorado Abelardo Ramos, en Historia de la Nación Argentina, que hacía referencia a aquel primer tratado de paz y amistad con el Reino Unido, que se firmó en 1825. Las Provincias Unidas del Río de la Plata en ese momento firmaron un acuerdo de paz y amistad, que era la condición que había puesto el Reino Unido para aceptar la independencia de Argentina. Desde 1816 en adelante el Reino Unido no había aceptado a las Provincias Unidas del Río de la Plata como país, y la condición para aceptar diplomáticamente a las provincias como país era firmar ese acuerdo. Y ese acuerdo tenía una cláusula muy particular, que es lo que destaca Abelardo Ramos en su libro, que en un momento decía que los países que firmaban el acuerdo, los dos países, se comprometían a la libre navegación de los ríos internos, ¿sí? Y que por lo tanto la marina mercante podía circular libremente por los ríos internos del Reino Unido y la marina mercante británica podía circular libremente por los ríos internos de las Provincias Unidas del Río de la Plata. Con una particularidad, dice Abelardo Ramos: Argentina no tenía marina mercante y el Reino Unido tenía la marina mercante más grande del mundo. No era muy equilibrado el acuerdo, diríamos ahora, que nosotros con Augusto hemos peleado mucho por hacer un eventual acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur, de que se transforme en algo un poco más equilibrado. Imagínate el equilibrio que tenía entre las partes. Hermoso. Datazo. Bueno, es el acuerdo que desconoció Rosas, por el cual la flota británica y la flota francesa decidieron invadir el territorio nacional. Así que, bueno, esta discusión tiene aspectos que van hasta el origen de nuestro país, hasta el origen de nuestra historia, y me parece que eso es una razón suficiente, la discusión histórica, pero también la actualidad que tienen estos debates, y que han cobrado justamente mucho vigor en los últimos tiempos, con algunos hechos, con el gasoducto Néstor Kirchner, con el descubrimiento eventual de petróleo en la cuenca argentina norte, nosotros la llamamos la cuenca bonaerense, con el canal Magdalena, con la vía troncal navegable. Me parece que son cuestiones que están muy ligadas al futuro, ni siquiera de largo plazo, al futuro de mediano plazo de la Argentina, la posibilidad de generar recursos de soberanía energética, de autoabastecimiento energético, de desarrollar y fortalecer sectores productivos más allá de los sectores vinculados más a las cuestiones extractivas, como puede ser el petróleo, todo el desarrollo costero que eso puede generar en un gran frente de la provincia de Buenos Aires, que comienza justamente acá, con la vía troncal navegable, continúa con el canal Magdalena, continúa un poquito más hacia afuera de las aguas continentales con el petróleo offshore, sigue en Bahía Blanca con la posibilidad de una planta de licuefacción, se comunica con el sur a través del gasoducto Néstor Kirchner. Me parece que cuando uno lo mira geográficamente, ahí está marcado cuál va a ser el desarrollo futuro, más allá de la industria, más allá de la producción agrícola, el desarrollo futuro de la provincia de Buenos Aires seguro, y probablemente también de la Argentina. Por lo tanto, estas jornadas son, me parece, las discusiones y los debates que vamos a tener en estas jornadas son fundamentales para entender el futuro que nos espera. Cierro con un cuento que le contó el general Perón, y una interpretación actual, o más o menos actual, de ese cuento, con un cuento que le contó el general Perón a Rodolfo Walsh cuando lo fue a visitar en el año 71 a Puerta de Hierro. A colación de otra cuestión, Perón cuenta este cuento. Un empresario americano, estadounidense, va a Brasil y se entera que en Brasil hace falta importar petróleo. Les ofrece la posibilidad de hacer el negocio a los brasileños. Los brasileños le dijeron: sí, si conseguís a buen precio, nosotros compramos porque necesitamos petróleo. Se toma un avión desde, ponele que Río de Janeiro, a Kuwait, va a visitar a los kuwaitíes, les dice: tengo para vender petróleo en Brasil a este precio, listo, cerramos, cierran el acuerdo, compra el petróleo, se toma un avión de Kuwait a Atenas, va a la flota petrolera, a los tanqueros griegos, dice: necesito transporte para transportar tal cantidad de petróleo de Kuwait a Brasil, al puerto de Santos, ponele que sea ahí donde se despacha el petróleo,
hace el acuerdo, Brasil compra el petróleo, Kuwait vende el petróleo, Grecia pone la flota petrolera, pero los kuwaitíes, los brasileños y los griegos se dan cuenta que el americano se quedó con la mitad del negocio. Y entonces le dicen, che, ¿cómo puede ser? Yo pongo la guita, yo pongo el petróleo, yo pongo los barcos, y vos no pones nada y te quedaste con la mitad del negocio. Y le contesta al empresario americano, ¿cómo que no pongo nada? Yo puse el Atlántico, que es de los yanquis. En esa época el océano Atlántico era de los yanquis. Bueno, acá era la situación, hasta hace unos años por lo menos, era la situación exactamente inversa. La gran parte de la carga que bajaba por estas aguas venía de Paraguay, de Bolivia, de Brasil, con armadores paraguayos, con las barcazas de armadores paraguayos, con la empresa que tenía la gestión de la hidrovía belga, con las 7 hermanas que son extranjeras, que eran las que exportaban los mayores productos. Argentina ponía el Paraná y el resto se llevaba todo. Al revés que hacía el empresario americano, que no ponía nada y se quedaba con la mitad del negocio. Bueno, me parece que estas son las cosas que tenemos que discutir cuando discutimos la soberanía. Digo, ¿por qué por estas aguas pasan tantas riquezas y nos cuesta tanto apropiarnos para el desarrollo nacional, para la soberanía de todas esas riquezas? Esas son las cuestiones que yo me planteo, o que cuando hicimos con Juan Cruz, que empezamos a organizarlo con él, que cuando organizamos estas jornadas, discutamos estas cuestiones. ¿Cómo hacemos para que los argentinos nos podamos apropiar de estas riquezas, que muchas veces se lo llevan las corporaciones transnacionales, que muchas veces no tienen un impacto sobre el desarrollo de nuestras pymes, de nuestro sector costero, de nuestra industria naval, de nuestros sectores vinculados con la generación energética? Con eso yo me permito cerrar y le damos paso, tengo entendido, a la primera mesa. Lo presento brevemente sobre la soberanía de las vías navegables. Está Jimena López, secretaria de Gestión de Transporte de la Nación, Hernán Orduna, de la Unidad Ejecutora del Canal Magdalena, y Juan Cruz, subsecretario de Puertos, de Asuntos Portuarios de la provincia de Buenos Aires. Así que después tendremos la mesa sobre soberanía energética con Gastón Guioni, subsecretario de Energía de la provincia, Pablo González, presidente de IPF, que va a estar viniendo, José Luis Antunes, que estaba por acá, presidente de Núcleo Eléctrica, en el final tendremos el cierre con Axel, con Augusto, con el intendente de San Pedro, con Cecilio, y nos va a acompañar también una gran compañera y querida compañera, Agustina Propato, diputada nacional, hoy precandidata a intendenta de Zárate, y una de las compañeras que más ha trabajado los temas de soberanía en la Argentina y en particular en este último tiempo en la provincia de Buenos Aires. Así que muchísimas gracias.